Amén. Amén. Gracias, pastor, y gracias, hermana Dios María. En el libro nos quedamos en la página 140. Si no estoy en un error, sáquenme de mi error si estoy en el error. Pero lo último que tengo es el 9:19, porque después de eso entramos un martes, pero empezamos a compartir los 5 minutos de la prédica, de 5 minutos. Entonces, en el PDF, no sé qué es el PDF, pero son consejos prácticos. O sea, voy a decir consejos prácticos en su PDF. Pastora, bueno, buenas Sí, noches. buenas Es noches. en la apologética. No, estamos en el de homilética. ¿Lo tiene? Se lo paso. Sí, sí, lo Bueno, tengo por PDF. ok, excelente. Estamos en este. Yo les mandé el de apologética por error, pero todavía no les toca hasta que terminemos el libro. Falta un poquitito. Yo creo que como una semana y lo terminamos. Piensa que una semana y media. Bueno, vamos a leer un poquito. Dice consejos prácticos. Sea cualquiera la forma de conclusión que uses, hazla adecuada al conjunto del mensaje. Que no sea un nuevo sermón, sino la aplicación práctica de las verdades expuestas anteriormente. Yo solamente subrayé ahí aplicación práctica de las verdades en el primer consejo. En el segundo, dice no uses frases estereotipadas en la conclusión de cada sermón. O sea, cosas que ya le han dicho y lo han dicho y lo han dicho y lo han dicho, que otros predicadores, o sea, no quiero decir usen su imaginación, sino pónganse en las manos del Espíritu Santo para que Él les dé esa sabiduría y esa. ¿Sabe que cuando uno sabe cuando las cosas vienen de parte de Dios, del Espíritu Santo? Porque es muy diferente a lo que pensamos y muy diferente a lo que han oído. Y dices, tú, esto tiene que ser de Dios porque no lo pude pensar. Te viene a la mente, viene esa impresión, viene esa idea, pero nosotros, como yo sé que yo sé que yo sé que no provino de mí, sino que fue algo inspirado que Dios me dio y, y es muy bien recibido. Cuando es de parte de Dios, Dios. se sabe que es de parte de Dios y que está siendo recibido porque es el Espíritu Santo. En el tercero dice, sé breve. No me voy a hacer expander mucho para darle rápido, pero son consejos prácticos, sean breves, ¿verdad? No describa círculos y más círculos como un aeroplano en descenso, no, no es necesario, solo sea breve. Dice, repitiendo las mejores frases del mismo sermón y añadiendo nuevos materiales. No, 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 sea breve, conciso, franco, directo a lo que va. Y luego dice que nadie tenga que decir lo que declaró cierta labradora escocesa acerca de un buen sermón de conclusión interminable. El pastor llegó a casa en un viaje magnífico, pero tenía los cabellos desbocados y no los pudo parar. Pues no, no, no le entendía eso, pero creo por eso dice hay que ser breves, ¿verdad? En el cuarto dice, acentúa el lado positivo más que el negativo. Eh, por decir, el mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de esperanza. Levanta los corazones a lo positivo, a lo bueno, a lo sublime de las promesas de Dios. Por grave o solemne que haya sido el sermón, una conclusión neurasténica es la peor conclusión de un sermón. Hay que ser siempre positivo, siempre con esa bendición, dándole esperanza de la palabra que estamos trayendo. En el 5 dice, haz la conclusión personal, pero no excesivamente personal. Dice, nunca distraigas la atención ni debilites la fuerza de la conclusión con una apología, o sea, como pidiendo disculpas, ay, bueno, perdonen, es que esto fue lo que Dios me dio. Nunca hagan eso. Siempre entren, esto es algo bien importantísimo, pónganle estrellita, márquenlo con su marcador si gustan, o háganle una notita ahí a su cuaderno, porque tú vas a traer la palabra siempre con la convicción de que el que te dio el sermón es Dios. Y si no, ni para qué predicar. Si no es algo que Dios te está dando, si no es algo en lo que tú entraste, tú sabes cómo que de verdad, aunque mire, como yo los hago bien rápido los bosquejos, un bosquejo yo lo hago bien rapidito, como en 15 minutos, 10 minutos, o media hora, una hora. Por lo general me toma una hora hacer un bosquejo normal cuando voy a entrar al radio, pero esa hora, sean 10 15 minutos, se los entrego a Dios. Le digo, Señor, quiero, dame algo bien, dame algo que vaya, y si se fijan, estos últimos tiempos ha sido Dios, es que Dios ha sido, le oraba tanto a Dios que quebrara eso en mí, porque yo era mucha lectura, leer, leer, leer.
Entonces, y cada rato me decía Gustavo, tienes que agarrar clases que te enseñen a cómo desarrollarte, que fluyas y todo eso. Pero yo no quería ir porque yo quería que fuera Dios el que lo hiciera y sí lo hizo. O sea, él lo quebró reciente, pero siento que estoy desarrollando bien rápido algo que fluye muy bonito. Y no solamente toca mi vida, pero sé que está tocando las demás vidas, aunque sean 30, 40 minutos, que eso es lo debido, porque antes duraba mucho y era más lectura, más la gente no se quedaba, se fija, y ahora es más corto, más conciso, y Dios me está dando esos bosquejos muy, muy lindos, y ahora me los está dando más, como tengo más disponibles, como, no sé, algo me pasó en la mente, algo me pasó en la memoria que luego miro, como ahora que venía del aeropuerto le digo que saqué ese bosquejo rápido porque en el baño estaba ese póster que decía las tejanas no están de venta por la tratado de blancas. Entonces me llamó tanto la atención que ahí en el baño yo dije, yo tengo que sacar un sermón o tengo que sacar un bosquejo de esto. Y me llevó a la mente el que ya ve cuando Esaú vende su primogenitura. Entonces yo dije, esto queda muy bien para nuestros talentos, nuestros ministerios no están en venta, no los vamos a catapixiar, no los vamos a cambiar por algo mejor. Oh, no, pues me ofrecen este trabajo, pastor, ya no le puedo ayudar, ya no puedo venir. O sea, dando esa motivación de que no intercambien la primogenitura. O sea, pues me basé en lo que miré, ¿verdad? Primero di como introducción lo que miré en el baño, un póster donde se pone un número, ponen un número ahí de un 1-800 number para que tú llames si estás siendo parte o que estés tienen en un tratado de mujeres, tú sabes, de intercambiar mujeres para prostitución o lo que sea. Entonces, como me impactó mucho porque nunca había visto eso, lo había oído. Y tú sabes, cuando agarras trabajo también te dan como folletos y es como te das cuenta de que eso existe y que es algo muy, muy, mucho, hay mucho en la nación, pero no me ha tocado verlo en un baño tan de primera mano y ver ese póster. Eso me impactó mucho y de ahí me vino tan rapidito un mensaje y anoche fue cuando lo hice también aquí como en una hora. Salí a las 9 de la clase y luego duré una hora haciéndolo, ya media hora me alisté y estaba ya dando los últimos puntos y alistando ahí el radio pero se fija, pero ya con la entrega, o sea, no me pongo así como si el pastor me dice, usted predica ahorita, no, nunca le voy a decir que no porque ya está ahí. Así quiero que ustedes también sean, que siempre estén preparados con un mensaje, que siempre tengan ese bosquejo, que siempre estén atentos a lo que está pasando alrededor. Ese es un tip y lo hemos visto en otra clase. Todo lo que está pasando alrededor, que agarren la idea. ¿Qué mensaje puedo agarrar yo de esto? ¿Qué mensaje puedo agarrar de esto? Y Dios les va a dar. O sea, el que quiere hacerlo lo va a lograr, como lo he logrado yo y como lo estoy logrando y y sé que Dios cada día va afinando más ese recurso que Él nos ha dado de los bosquejos para poder tener una palabra bien linda y diferente, ¿verdad? O sea, no diferente de palabra, sino fresca, pues fresca. Es la misma palabra, pero con un enfoque y una perspectiva que te da también esperanza como el que di en Durango, ese de la moneda perdida, del dracma perdido. ¿Se recuerdan de ese que está, no sé qué es Mateo 15 o 25, no me acuerdo? Pero es ese del dracma perdido que dice, y no va y lo busca abajo, va y lo busca y barre y limpia su casa hasta que lo encuentra. Bueno, ese le dio otro enfoque, ya ve que el enfoque es de que Dios sí tiene interés por el alma perdida, porque en ese mismo capítulo están otras parábolas, porque se me hace que está la de las 100 ovejas, que Dios siempre se interesa no nomás por una, se interesa por las 99 las deja en un redil ahí siendo cuidadas y va por la otra. Bueno, así también por los talentos, aunque acá se refiere a un alma, yo le di la perspectiva de Dios te ha dado un regalo, o sea, te da un talento, te da un drama, es un ministerio, un talento, un regalo, un don, o sea, lo pierdes en casa dentro de la iglesia, ¿por qué razón? ¿Qué te ofendió o por qué lo dejaste ir o qué son tus razones, qué son las causas? Ya ves que les encargué un mensaje que tuviera causa, manifestación
y resultado. Bueno, también le di ese enfoque, ¿verdad? ¿Qué fue la causa? ¿Qué te llevó a abandonar ese? Nadie va a tomar tu regalo y Dios no quita los regalos, eres tú el que lo está abandonando. Bueno, entonces le di el enfoque, en ese mensaje yo di la introducción de cómo los árabes regalan esos collares que como son como de moneditas así, usted sabe, como las de Moroccan, así como de África y otros países árabes, eh, se tienen como unos colgantes aquí, son regalos que les dan sus padres en el momento de sus bodas y es algo que ellas traen expuesto, es algo muy bonito que ellas lucen, pero pierdes uno. Y van varias cosas ahí que yo apliqué en lo espiritual. O sea, dice la Biblia ahí en 1 Corintios 4 dice que el administrador se ha hallado fiel. O sea, Dios te ha dado talentos, te ha dado regalos, por decir los dones, o te está dando ministerios. ¿Y qué estás haciendo con el ministerio? ¿Estás jugando con él? ¿Lo estás usando para beneficio propio? ¿Estás lucrando con él? O sea, hay muchas maneras, lo apliqué de tantas maneras hablando, o sea, di la introducción con lo del collar, que era algo para vergüenza. Si ella lo perdió, es vergüenza que no lo traiga. Andas ahí con todas las monitas y luego te falta una o te falta una por acá. Es algo que está expuesto, aunque la persona piense que puede dar una apariencia de que trae todas sus moneditas, o sea, que trae todos sus talentos o los regalos que Dios le ha dado, pero la gente sabe, la gente hablando espiritualmente, tú sabes cuando alguien no está orando y Jesucristo mismo los dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, se me ha hecho tan fácil ahora, ¿verdad? Muy, no sé, Dios ha abierto y yo sé que también para ustedes va a ser cada día más fácil ir haciendo sus bosquejos y van leyendo y van a decir, oh, aquí puedo hacer algo con esto y agarran sus puntos, agarran su introducción. Como les digo, mis introducciones son algo que está relacionado con eso, pero no necesariamente que para estos últimos había un versículo o no era parte del versículo, sino que usé una introducción parte de la historia de lo que pasa en Arabia. Bueno, pues la vamos a seguir aquí. Entonces dice, me quedé en no sé dónde, sé breve, actúa el lado positivo, la conclusión personal, nunca distraigas la atención. En las 5, En las 5 acá. el 5. Sí, haz la conclusión personal, pero no excesivamente personal. En el 6 dice, nunca distraigas la atención ni debilites la fuerza de la conclusión con una apología. Ahí andaba yo, no sé si ya me seguía el otro, pero no tiene que pedir una disculpa jamás. Eso es lo que les decía, tiene que tener esa convicción de que lo que ustedes están trayendo, como yo, si voy a llegar a la iglesia, vamos a decir, porque últimamente me está pegando esta locura, y yo sé que es de parte de Dios, y me está pegando esta locura, y se la voy a decir al pastor Alex, me está pegando la locura de que uno de estos días nomás voy a parar allá en Perú, una visita así como relámpago, entonces, Ay, ay, sí, me está pegando esa locura, porque no sé, la traigo muy en el corazón, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es de Dios, va a pasar, porque la traigo ahí y no se me ha salido del corazón y bueno, entonces, pero se fija, tengo esa convicción y si es una convicción también que viene de parte de Dios, nada lo va a parar. No, se va a dar, va a cuadrar, Dios va a proveer y va a suceder. Entonces, así, entonces yo no tengo que decir dispénsenme, no voy a llegar a dispensen, ni siquiera les avise lo que es de Dios y nadie lo va a parar. Entonces, yo le digo al Señor, tú sabes que yo ando por fe, si me lo estás poniendo en el corazón, gloria a Dios. Let it be, como dicen en inglés, déjalo ser. Entonces andamos por fe y amo a mi Cristo porque pone esas cosas locas en mi corazón y eso cuando Dios te pone cosas locas es porque andas con Él, porque nuestro Cristo es lo que hace de nosotros una nación loquita, locos por Cristo, radicales. Entonces dice, en la introducción, ¿puede alguna vez el predicador pedir excusas por su dificultad en hablar el idioma? Pues algo normal, pero nunca te excuses por el mensaje que Dios te está dando, nunca te pongas disculpas, no. Lo que Dios te ha dado, ten la confidencia que eso te ha dado. La palabra es la palabra, nunca tienes que decir, dispénsenme que los estoy acusando, no, los estoy exhortando, no, tenemos que ser, ah, ni modo, si hay que cortar cabezas, hay que cortar cabezas, también hay llamados para eso. Jehú fue uno de ellos, Jehú fue ungido solamente para irle a cortar la cabeza a Jezabel. No estoy diciendo que Jezabel es en la iglesia, lo que estoy diciendo es el profeta, que es un mensajero, ¿verdad?
que, o sea, a todo aquel que habla por otro, o sea, nosotros estamos hablando por Dios y Dios me está dando un mensaje, yo tengo que ser fiel con el mensaje. Entonces, don't apologize, no hagan no pidan disculpas, no pidan perdón por el mensaje que Dios les dio. Ahora, si el mensaje es de ustedes, personal, y le ponen de su cosecha, es diferente. Ustedes van a pasar la vergüenza de pedir perdón por algo que ustedes mismos están sembrando ahí. Pero cuando es de parte de Dios, no, no. Porque entonces, si usted está pidiendo perdón, entonces ya que le van a creer. Entonces, usted tiene que ir con la convicción de que lo que usted lleva es de parte de Dios y vale más que sea de parte de Dios, porque si usted va y se presenta y dice que es de parte de Dios y no lo era, ponga cuidado, no le va a pasar lo que a Ananías y Zafira. Estoy siendo muy cortante. Bueno, aquí abajito dice la conclusión del segundo libro de los Macabeos produce una impresión penosa, y esa es la mejor prueba de la no inspiración de tal libro apócrifo, pero mucho más que en un escrito es contraproducente toda apología al final de un discurso hablado. Si los que han leído a Macabeos saben de lo que hablo, o sea, el libro pide una disculpa, pues no se recuerda muy bien si sucedió, no sucedió, en qué año, cuál, tal, cual, y pues es una vergüenza. Leer el libro de Macabeos, aunque son libros apócrifos, libros históricos, hasta ellos mismos, ni siquiera ellos mismos pueden confiar en lo que están escribiendo, porque nosotros vamos a confiar, ¿sabe cómo? Entonces, por eso les digo, usted va a tener un mensaje de parte de Dios, confíe y tenga esa convicción, pero como los macabeos que ni ellos se creían, porque ahí mismo en los últimos versículos o la última parte de la historia que están escribiendo, ni siquiera tienen la tan buena memoria para poder decir, y así fue, nomás piden una disculpa, porque es que no estamos muy seguros si esto pasó o no pasó, cuándo pasó. Así más o menos lo recuerdo. Pues no, vayamos al grano y si no lo recordamos, no lo digamos. Y si no es algo verídico, no lo digamos. Y si no es un factor verdadero, no lo digamos. También aquí en la escuela, siempre que ustedes me hagan un reporte, que me digan, oh, pues usé la traducción, que me digan, este versículo y el versículo es totalmente diferente a la Reina Valera que usamos comúnmente la mayoría. Ahora se usa mucho también la nueva versión internacional, ya hay muchas versiones, pero cuando usted va a usar otra versión para sus reportes, sus asignaciones, sus tareas, háganme el favor de poner entre comillas o entre paréntesis una notita que diga tomado de la versión fulana de tal. O vamos a decir que pusieron en su introducción también o en una cierta tarea de cierto resumen de algo, siempre tengan la caballerosidad y la honradez, honestidad de poner de dónde ustedes sacaron esa información. Vamos a decir de tal librería, en tal módulo, en tal IO, en tal artículo, esto decía. Hey, número 144 capítulo 8 y luego abajo venía una nota que decía ta. Entonces siempre hagan eso para darle. ¿Saben para qué? Para guardar su propia honestidad, su propia, pues lo que ustedes son, honestos, verdaderos, y se le dé el crédito al que el crédito merece. ¿Sabe cómo? Como yo en veces pongo algo en Facebook, y si es algo mío, pues es algo mío, pero si es algo de alguien más, pues abajo le pongo, es tomado de el pastor Alex Morimosato, por decir así, yo tomado o les pido permiso, pastor, yo quiero usar esto porque me encantó lo que ha escrito, entonces pido permiso y ya lo escribo y le pongo el crédito ahí de quién sea, o nomás lo comparto, share, y ya dice ahí de quién es. Entonces dice, termina el mensaje con la mayor dignidad y encomienda al Santo Espíritu de Dios lo que tú has podido o sabido hacer. Luego nos pasamos al 7 porque es corto y se evita las expresiones humorísticas en la conclusión. Ya hemos indicado con qué limitaciones y prudencia debe hacerse uso de tales expresiones al principio o en el curso del sermón, pero no es permitido de ningún modo al final. Solo chistes no van bien al final, de hecho ninguno. Pero como les digo, siempre todos somos seres humanos y todos tenemos diferentes caracteres. Como les digo, yo soy un poquito así pícara, un poquito risiona. Yo digo que es el gozo del Señor, ¿verdad? Cuando yo estoy dando mi introducción, ya de repente ustedes me han oído, aquí mismo lo hago, que de repente digo algo y nadie se ríe, pero pues a mí me causa gozo, ¿verdad? Decirlo. Entonces, pues es parte de mi ser, es parte de mi esencia, y mientras que el Espíritu Santo
no me indique: "Hey, te estás equivocando, así no es". eh, o si, bueno, si pensara yo que yo ya me estoy desviando, estoy hablando malas palabras o algo, o que el Espíritu Santo me va indicando, pues sí, vea, voy a hacer esa voltear, ¿verdad? Para ese rumbo. Entonces, pero prohibidísimo en la conclusión que sea seria, ¿ok? Ahí vamos a darle la vuelta. En el 8 dice: abstente de cualquier acto que distraiga la atención. Dice: un gesto exagerado, quitarse o ponerse las gafas, levantar un himnario o el accidente de caerse una hoja de los apuntes, no son incidentes tan graves en el curso de un sermón, pero debe hacerse todo lo posible para evitarlos al final. You need me? Pues, you need me? You need me? ¿Necesitas? ¿Y ahorita? No sé, no, nada, ¿verdad? Voy a dejar. Anytime. El resto, ¿no? Ah, ok. Va a descansar un ratito. Ok. Ahora sí, mis apologies. Mis disculpas. Va a descansar un momento y luego ya le pido al pastor Moromisi que me ayude en la lectura. Dice: algo semejante debe decirse del hábito de mirar el reloj de bolsillo o pulsera que tiene algunos predicadores, unos porque no sabiendo qué decir, les conviene cerciorarse de que el sermón no ha sido demasiado corto, y otros porque teniendo demasiado material temen excederse del tiempo. Huelga decir que la impresión que producen estos últimos en el auditorio, el cual suele darse perfecta cuenta de la situación en ambos casos. Quiero mencionar algo aquí que me vino a la mente de una predicadora que vino para acá hace muchos años, como en el 2013, yo creo, aquí a Fort Stockton venimos a una campaña, una hermana de Terlingua y yo. Pero, y la muchacha, mire, tenía el don de como profético, predicaba precioso, bonito todo. Entonces, y yo entiendo, ¿verdad? Cuando la persona ya es famosa, pues sin querer, ¿verdad? Pues ya, ¿qué vas a hacer? Yo no he llegado a ese nivel, ni tampoco quiero llegar. Entonces, pero sí entiendo yo, porque pues ya tenemos muchos años de servicio, en de que la muchacha entró por el lado de enfrente en vez de por detrás. So, en aquellos años decía yo: ay, se cree diva, porque ella también pidió sábanas blancas, pidió todo blanco en el hotel, pidió la ensaladita. Y muchos de nosotros, yo cuando vienen visitas: pastora, ¿qué le gusta, pastor? ¿Qué le gusta? Y uno quiere acomodar y honrar al siervo de Dios, porque así también nos enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, que honremos, que seamos hospedadores, que seamos buenos, así. En el Antiguo Testamento se habla de esto con Eliseo, y también pues Jesucristo dice que honra al que honra merece también. Entonces, pero esta muchacha, lo que tenía ella es que era mucho, muy, ¿cómo se dice? Cuando traes muchas joyas, excesiva. O sea, el reloj era un reloj a diamantes, así pulseras, los aretes así grandes, grandes, y la palabra estaba bien, la profecía estaba bien. Lo único que se me hizo curiosito, tampoco no quiso aceptar de las hermanas habían hecho su comida típica, menudo y todo eso. Yo venía de Terlinguas, o nosotros no compartimos, no quisimos causar esa de llegar también y comer, ¿sabe cómo? Aunque sí nos invitaron, pero la hermana Belda y yo nos regresamos a Terlingua para que no se nos hiciera noche. No por despreciar ni nada, pero teníamos que regresar, pero su esposo y el mío teníamos que regresar. Entonces, eso cae aquí. También tenemos que saber vestirnos de la manera que no estemos, hoy, a mí ya Belda se nos iban los ojos, pues en aquellos años más inmaduras, ni una de las dos predicaba. Entonces, ¿tú viste el reloj? Sí, vi el reloj. ¿Viste los aretes? Sí, vi los aretes. ¿Viste la falda? Sí, vi la falda. Entonces, nos distrajimos de todo, y aunque sí dio palabras, sí dio profecía, vimos pues que a nosotros no nos tocó nada. Y luego la esperamos para saludarle y nos dejó con la mano extendida. Nos dejó con la mano extendida, y ahí es donde dices tú: ¿qué pasó aquí? Quizás no estábamos en ese nivel, ¿verdad? Pero eso sí he aprendido yo en la escuela bíblica, tanto en la que yo he participado, en las escuelas bíblicas que yo he ido, que no seamos así jactanciosos, que no seamos ostentosas, es la palabra que buscaba, aunque vayamos a otros países, y aunque en este país es un país bien dado, es un país que es de mucha abundancia y mucho materialismo y mucho comercio y mucho consumismo, todavía
como yo en mi caso, me presto yo para llegar a otro país y lo más decorosa, tranquila. Bueno, de todos modos, esa es mi personalidad, muy decorosa para las cosas de Dios, para la prédica y la vestimenta, todo, aunque es muy colorido, a mí me gustan mucho los colores en mi casa y todo, son muy alegres, no, el negro casi no lo procuro, sí tengo y sí lo uso, pero más los colores, lo blanco, lo azulito, sí. Pero espero que les ayude el tip a las hermanas que predican, ¿verdad? Y pues los varones no hay nada que decir, ni modo que se pongan falda o collares, no, no sé, pero para las pastoras sí, las hermanas sí. Ok, vamos a seguirle aquí. Dice, bueno, cosas que distraigan, ¿verdad? Ya saben. El segundo punto dice la iglesia en la conclusión. Los diáconos y miembros de cada iglesia deberían ser educados acerca de la solemnidad de la conclusión, es lo que le digo, la seriedad, no el chiste ni nada de eso. Dice, estos mismos, a veces son estos mismos los que atribuyen a distraer la atención sin darse cuenta de ello, haciendo preparativos para la terminación, tales como abrir las puertas. Eso también es molesto, pero bueno, tú no puedes mandar en otra iglesia. Nosotros nos quedan solamente educar nuestros sugieres, nuestros diáconos, nuestros líderes, ministros, la solemnidad. Se me hace bien feo que está el pastor o el invitado, o sea, trayendo esa conclusión preciosa, solemne, para que aquellos que necesitan que se ministren y todo, no, ya se oye que andan corriendo y que vamos a abrir las puertas y ya están vendiendo las cosas atrás, los chocolates, los libritos, los CDs, no sé qué, o está el que está invitado, se me hace también una falta de respeto, todavía no terminas con la palabra o estás orando por alguien y I'm sorry, pero a veces el pastor mismo es el que interrumpe la palabra profética como si no fuera importante para esa persona puede salvarle la vida, para esa persona puede salvarle el destino con el que está yendo, o sea, como am, no me estoy refiriendo a mí misma de llevar esa palabra profética, pero lo he visto, yo digo, le están dando palabra profética y ya empezaron a cantar o ya empezaron o sea, nadie les dijo, ya suban, no, hay que tener ese respeto. Yo se los digo como maestra, como alguien que les quiere enseñar algo, el respeto, no por la persona que lo está dando, no lo tomemos, ay, no, el respeto, la honra, no, es la palabra que se está trayendo. Recordemos que tanto sea el mensaje o la palabra profética, o sea, ¿cómo lo podemos ignorar? Entonces, no solamente que se va a ver mal, pero nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios por esa intromisión, como si lo que Dios tiene que decir no es importante o solamente fue importante lo que trajo durante el mensaje y el mensaje profético, ¿no? Aunque no sabemos si es falso o verdadero, ¿verdad? No nos vamos a meter ahorita en eso, pero sí el respeto como iglesia de tener esa solemnidad, como dice aquí, y que no haya interrupción hasta que Él termine de dar la última palabra profética. Ya nosotros vamos a ir conociendo cuando invitamos. En veces hay gente que dura con todos y a todos les da la palabra profética uno por uno. Algunos solamente la dan desde arriba, en general, para toda la iglesia. Entonces, no sé cómo se muevan en otras iglesias. Quizás haya un acuerdo, pero está bien difícil ahí porque ¿cómo puede haber un acuerdo cuando en el momento el Espíritu Santo te está moviendo? Hey, estás viendo a esa persona y esta es la palabra que Dios le está dando. So, yo creo que ahí más que nada es esperar a que termine Dios de obrar en esa tarde, con esa palabra profética, con el sermón, con la conclusión y todo en esa solemnidad. Una vez que el profeta terminó, entonces sí, el líder de alabanza o el pastor que ya te entrega el micrófono, el invitado, entonces ya se cierra la oración o los cantos. A veces el invitado llega y él quiere ministrar con música, con el piano. Si él mira que hay instrumentos, él probablemente va a pedir eso, que no es necesario, pero mueve la atmósfera, ¿verdad? Y pues nosotros también, como pastores, ustedes lo van a mover cada iglesia. Esa es otra cosa también. Yo voy como invitada, no hay nada que yo pueda hacer más de que lo que Dios me permita hacer y lo que el pastor me permita hacer, porque
Yo no puedo ir a ordenar. Yo me sujeto al pastor. Si voy con el pastor Alex, yo me tengo que sujetar. Él me dice, 40 minutos, pastora, 40 minutos son. Si él me dice, si gusta ministrar, ministro. Si no hay ministración, no ministro. Y yo soy poco de administración por la razón de que yo soy más maestra que una predicadora, así, no, no. Solamente que el Espíritu Santo me mueva, sí lo ha hecho y sí lo ha hecho muchas veces, pero por lo general es más expositiva mi enseñanza. Entonces, eso es lo que les quería enseñar. Aquí hace algunos años vino, era muy reconocida la hermana Diana Mendiola. Entonces, aquí se hizo un evento muy grande, se recolectó mucho dinero. Ella solamente pidió por decir que encima del dólar. No era mi evento. A mí me dieron 20 boletos, yo los vendí. Y como era la dueña del radio por el que yo trabajo, Radio Ágape, entonces pero ella fue la que nos platicó, dijo que ellos ya tenían su programa. Entonces, en el programa, lo primero va pues en la oración, eh, van a pues que era nada más la oración y dejar que ella cantara y ministrara, porque ella lo hace así, va cantando y va ministrando, ¿verdad? O sea, canta y ministra como con palabra, va dando palabra o testimonio así. Entonces, o a veces predica y luego ya canta. Y ella quiso al revés. Ella vino y les movió todo, les dijo, estoy en el hotel y todavía no estoy lista, entonces sirvan la comida primero. Y pues llegó la hora que ella quiso y sirvieron la comida, o sea, todo se hizo como ella quiso, pero ya hasta que ya se fue, entonces ya dijeron ellos que estaba muy mal como ella había hecho, ¿no? Y yo dije, no está mal, ustedes se dejaron, o sea, usted es el pastor, usted es el dueño, o sea, es el dueño del evento, el dueño del local, el dueño de todo lo que tiene que hacer. No nos podemos mover, esa es otra cosa que les iba a decir. La Biblia dice que no nos podemos mover de nuestra posición. Usted tiene una posición, usted es el que está a cargo, tiene que tener la valentía, tiene que tener, ceñirse de valor y decir, Pastora Mendiola, discúlpenos, vamos a esperar hasta que usted llegue porque primero va a ministrar. O sea, y ni modo, que ministre y cante y la cena va a ser al último. Pero se dejaron y después quisieron hablar de ella, pues tampoco no me pareció justo, porque no se, tenemos que ser responsables de nuestro evento. Este es mi evento y esto, lo voy a decir así con estas palabras, aquí mando yo por decir así, pero lo que quiero decir es que no se tienen que mover de su lugar porque ella es la que se debe de sujetar al programa que ustedes ya han organizado. Por muy popular, y luego otra cosa, a ella pidió 15,000 y cuando ya vio que habían juntado como 80,000 dólares, quería la mitad. Entonces los pastores pues tenían que pagar el salón, solamente se los prestaron por 3 horas. Ella quería llegar tarde, los pastores le dijeron, lo vamos a hacer así, solamente porque nos lo han prestado por 3 horas porque nos van a cobrar otros 5,000 dólares por otra hora. Y bueno, fue era un rollo. Entonces yo como invitada, a mí me invitan y si el pastor me dice a las 7 yo tengo que estar ahí. Llego tarde por otras razones, bueno, todavía hay que seguir el programa y se acorta, como ahora que estuvimos en Durango, alterné con el hermano Nacho Galindo, el canta ranchero es muy popular aquí en Texas y aquí en Estados Unidos, en Texas, pues y en West Texas y todo lo que es Chihuahua y así, todo México. Entonces el hermano canta precioso, ministra bien bonito y aparte que tiene mucha gracia. Pues resulta que, bueno, yo prediqué el viernes, él prediqué en la mañana también y me tocaba predicar en la tarde y a él cantar. Pero como llovió, entonces yo le cedí mi lugar, o sea, le dije al pastor que estaba coordinando todo, le dije, no, 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 déjelo que él cante, déjelo que él predique, él ya está aquí y pues él es el que les está cobrando, so make it worthwhile, como dice, mira, que valga la pena que él ya está aquí. Entonces, con la humildad y con el corazón bien, o sea, yo quiero decir así, va bien bonito, yo le cedí mi lugar, dejé lo que él predique, movieron todos los instrumentos a la iglesia porque en el parque se tuvo que suspender o
Plaza de Armas. Entonces también esa es otra, también se fija, y el hermano sí quiso ir a la iglesia, hasta todo tornó para bien, Dios, aunque llovió tanto, 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 pero ellos tenían en su corazón, cómo no viene y canta, pero nos va a cobrar más si se viene a la iglesia. Y como Dios manda esta lluvia, no puede cantar ahí en el parque, y canta, y se lleva el instrumento, pues que él tuvo su tabletita, y ya las bocinas ya están allá puestas, él canta en la iglesia. Pero se fijan, él se sometió y dijo, hermano, yo canto. Si hubieran tenido un domo, yo hubiera estado cantando aunque estuviera lloviendo. Entonces, como invitados, tenemos que sujetarnos a la casa donde estamos invitados, honrar al pastor, Amén. Así es. ser obedientes, y yo me sujeto a lo que el pastor Moromisato, Garagati me digan, pastor Elfred, los pastores, la pastora Gladys, así, el pastor Fidencio, todos los pastores que hay aquí, el hermano pastor Ramón y todo. Entonces, así debe de ser. Eso es lo normal, eso es lo lógico y eso es lo bíblico. Nos sujetamos. Mire, Jesús se sujetó al profeta que estaba en turno, que era Juan el Bautista. Se dejó bautizar por él. Pecado no tenía, pero tenía que dejar un ejemplo. Se sujetó a él, se fija. Entonces, también nosotros vamos a una casa, nos sujetamos, no mandamos ahí por muy populares, mucho dinero, mucha alcurnia, mucha fama, mucha popularidad. Eso no importa. Nosotros estamos en el ámbito espiritual de la eclesiastía de la iglesia y yo me tengo que sujetar. Cuando ellos vienen a la mía, debiera de ser así. Si yo dejo que me mande, ese es mi problema. Yo soy la que tengo el problema. Si yo dejo que fulano, sultano, mangano venga y me cambie todo y luego después me voy a estar quejando, ¿para qué me voy a quejar? Ya dejé que me manipularan, ya dejé que me usaran, ya dejé que hicieran con mi iglesia, con mi rebaño. No puedo, yo tengo que cuidar mi rebaño, esa es mi responsabilidad. Tengo un rebaño que cuidar, y ¿qué se les está diciendo al rebaño? Ya que alguna gente de repente viene y empieza a platicar acá en la esquinita, entonces tenemos que cuidar todo eso, siempre mantener al rebaño eh, alerta. Alerta a los ministros, a los sugieres, a los diáconos, líderes y las ovejas, que no venga otro y les quiera manipular, les quiera eh, quitar de los pastos donde están. Es muy fácil, bien rapidito que pasa una cosa, que puede pasar una cosa fea. Siempre mantenga alerta a sus discípulos, veles esa paternidad y esa identidad de esta es tu casa, esta es la casa del Padre que Dios tiene para ti, aquí es donde tú perteneces y no tienes negocios de ningún lado. O sea, una cosa es apoyar otras partes y otra cosa es empezar a jugar. Voy y vengo, llevo y traigo. Bueno, esos son tips nada más. Mi esposo está grabando. Ay, mi amor. Ok, vamos a ver qué más. Capítulo 10. Mire, Pastor Moromisato, usted me ayuda con la lectura y vengo, voy a despedir a mi esposo. Luego vengo. Tenemos ¿Qué 23 pastora? participantes. Gracias. Bien, vamos a seguir. En nombre de Jesús. Seguimos con la conclusión, la iglesia en la conclusión. Los diáconos y miembros de cada iglesia deberían ser educados acerca de la solemnidad de la conclusión. A veces son estos mismos los que contribuyen a distraer la atención sin darse cuenta de ello, haciendo preparativos para la terminación, tales como abrir las puertas, repartir ignarios para el himno final, preparar las bolsas para la ofrenda o la vista del público, etc. Otras veces, miembros más entusiastas que discretos intentan corroborar el éxito del sermón susurrando exhortaciones o alabanzas acerca del mismo a personas inconvertidas, a lo que es todavía peor, incitándolas a levantarse. Nada más equivocado. Tales momentos han de ser solamente de atención y oración silenciosa por parte de los fieles de la iglesia. Algunas veces el autor se ha sentido tentado a detenerse del sermón y pedir misericordia a las personas que en aquellos solemnes momentos se le ha ocurrido levantarse para ir al patio o salir del templo. A pesar de ver que el sermón estaba terminando y no corrían peligro de perder ningún tren. Y diremos
Nada del desastre que significa un bebé que rompe a llorar o se inquieta. Durante los 5 minutos finales del sermón, algunos predicadores tienen la costumbre de pararse y aguardar en silencio hasta haber pasado tal interrupción. Siempre es desagradable tener que hacer esto, por lo que cuesta recoger de nuevo la atención del auditorio. Ello es posible cuando se dispone todavía de muchos minutos, pero es casi imposible al final. En ese periodo del sermón, atención distraída es atención perdida. Tremendo. Es importante repetirlo. Atención distraída es atención perdida. Así que por esto los miembros deberían conjurarse en ayudar al pastor. Los diáconos atajando del modo más discreto y rápido cualquier perturbación. Los creyentes en general bajando sus cabezas para orar sin volverlas de un lado para el otro para ver si se levanta alguien. Nada puede perjudicar tanto las decisiones como esta curiosidad imprudente. Sabemos cuán grato es para el creyente fervoroso que está orando por un despertamiento, ver decisiones, pero más sensato y limitarse a oírlas de labios del testificante o en la respuesta del pastor, y será siempre mucho más gozoso para su propia conciencia haber mudado a tales decisiones con oración que estorbarlas con actitudes inconvenientes. Es necesario hacer énfasis sobre estos detalles en las reuniones de la iglesia para el mejor orden y provecho en los cultos, sobre todo en los evangelísticos. Bien, vamos con el 10 clase de estudio bíblico. ¿Cómo es estas clases? Hemos dicho que para la preparación de un sermón desde el púlpito no conviene tomar todo un capítulo, sino un hecho, parábola o porción que pueda ser conectada con alguna línea de pensamiento. La razón es que cuando el predicador habla, él solo desde el púlpito le conviene presentar un mensaje compacto y no excesivamente extenso. Pero hay otro método de instrucción llamada clase bíblica, en la cual no solo el predicador, sino los oyentes pueden tomar parte, y aunque ello excede los límites de la homilética, por lo importante que es para los pastores e instructores cristianos, no queremos dejar de ofrecer algunas sugestiones sobre dichos estudios. Se recomienda para la clase bíblica que todos los oyentes tengan su Biblia en la mano y, si es el número de asistentes lo permite, estén sentados formando un círculo. En las clases bíblicas no deben usarse los sermones textuales, sino expositivos o tópicos, desarrollando estos últimos a base de textos bíblicos. Estudio de la Biblia por libros. Por eso es también recomendable en esta clase de reuniones el estudio de la Biblia por libros y capítulos. En tal caso, cada asistente debería conocer de antemano el capítulo o porción que se va a estudiar. Aún es mejor si han distribuido preguntas escritas que despierten el interés en el estudio. Dichas preguntas o sugestiones pueden ser formuladas particularmente por el instructor para cada capítulo o libro, o bien utilizar las siguientes sugestiones de carácter general. Como vemos, de la A hasta la K dice: A, ¿quién escribió el libro? B, ¿a quién fue escrito? C, ¿cuándo fue escrito? D, motivo por el cual lo fue. E, circunstancias de aquellos que por las cuales fue escrito. F, ¿qué referencias nos da el libro de la vida y carácter del autor? G, ¿cuáles son las principales ideas del libro o enseñanzas? H, ¿cuál es la verdad central del libro? I, ¿cuáles son las características del libro? J,
que cada alumno haga una división analítica del libro comparándola con la división que traiga el director. K. Puntualice las enseñanzas o aplicaciones espirituales que ocurren en cada sección. El estudio será todavía más provechoso si en lugar de preguntas generales puede usarse un bosquejo formulario por algún buen expositor de la Biblia. Hay libros interesantes y también cursos bíblicos que pueden servir de ayuda al respecto. Como ejemplo, ofrecemos a continuación uno de los estudios bíblicos por libros que se publicaron en nuestra revista El Cristiano Español. De una forma similar a la indicada y usando los mismos epígrafes que ponemos en mayúsculas, pueden estudiarse no solamente los otros libros del Pentateuco, sino casi todos los libros de la Biblia. Éxodo. El nombre Éxodo nos indica el contenido de este libro, la salida de Israel de Egipto. Israel vuelve a la tierra prometida. Éxodo contiene la maravillosa e importante historia empezada en Génesis, asumiendo una forma nacional más bien que personal o familiar, y narrando los pasos que condujeron al establecimiento de la teocracia hebrea. En este hecho histórico vemos la figura de las verdades fundamentales de toda salvación. Podemos llamar el Éxodo el libro de la salvación. Empieza con la oscuridad del yugo Egipto y termina con la nube de la gloria de Dios en el tabernáculo. Éxodo y los cristianos. El viaje de los israelitas de Egipto a Canaán es un símbolo de la peregrinación del cristiano, gloria a Dios. 1. Egipto, el reino de Satanás, el mundo del cual tenemos que salir. 2. Desierto, la condición del creyente que ha dejado la vida antigua, pero que todavía no ha encontrado la plenitud de la vida nueva en Cristo. 3. Canaán, la vida del creyente que encontró en Cristo la vida abundante y victoriosa. Llaves del libro. Llamamos a los versículos de cada libro que nos dan el conjunto del contenido del mismo. Por ejemplo, del capítulo 3, versículo 7 al 8, la aflicción de Egipto, librado sacando a buena tierra. Del capítulo 12 al versículo 13, la sangre os será por señal, lo fundamental de la salvación. Del capítulo 19, del versículo 4 al 6, os he traído a mí para hacer un especial tesoro, sobre todos los pueblos. Vamos a ver con el tiempo. Entre Génesis y Éxodo hay un espacio de 3 siglos y medio sobre el cual no leemos nada en la Biblia. En este tiempo creció la familia Jacob. 70 personas. Éxodo capítulo 1, versículo 5, no se hizo nación numerosa. Del capítulo 1 al capítulo 7. Vemos ahora la principal figura. Del Éxodo es de la de Moisés. Él nos es presentado como representante de la ley del antiguo pacto en Juan capítulo 1, 17. Mirando su historia podemos dividirla en 3 partes de 40 años cada una. 40 de alta educación humana, se hizo un varón poderoso. 40 años de educación divina en la quietud del desierto. Allí se hizo varón humilde y sencillo. 40 años ejerciendo su alta profesión y experimentando cómo Dios puede utilizar poderosamente a un hombre humillado. Nótese la importancia de la primera educación que recibió en su más tierna juventud en la casa paterna. Después de muchos años de estar en el palacio de Egipto, se recordó que Dios y de su pueblo, en Hechos 11, 24, 26, Él fue hecho Salvador, guía y mediador de Israel. Ahora vemos la división del libro. Podemos dividirlo en 3 partes. Número 1. Israel en Egipto, capítulo 1 del 15 al 21. A. Opresión por los egipcios. Por medio de ella, Dios preparó al pueblo para salir de la tierra rica de Gosén. Punto B. Nacimiento y educación de Moisés. Dios preparó al Salvador y guía. C. Plaga en Egipto, Pascua y salida. Dios preparó al enemigo para dejar ir al pueblo. Punto 2. Experiencias en el camino en el desierto. Vemos del capítulo 15 al versículo 22
del capítulo 18. Mara, Elim, codornices, maná, agua de la peña. Victoria sobre Amalek. El Señor, que sacó de Israel de Egipto, también los mantenía protegida y guiaba. Punto 3. Israel al pie del monte Sinaí. Capítulo 40. Perdón, capítulo 19 al 40. Mandamiento de Dios, alianza entre Dios y el pueblo, plan del tabernáculo, becerro de oro, construcción del tabernáculo, los salvados para permanecer con el Señor necesita A, la ley, que es la norma de la voluntad de Dios, y B, el sacrificio cuya sangre limpia simbólicamente de las transgresiones de la ley. Amén, pastora. Su audio, pastora. Ahora sí, ¿dónde se quedó, pastor? Estamos ahorita para entrar Cristo en el Éxodo. Hemos entrado ya al estudio de la Biblia por libros. Ok, ya veo. Ya ve que leyeron estudio de la Biblia por libros. Entonces, ahorita es tiempo de encargar tarea. Esta tarea que les voy a encargar, les voy a designar un libro a cada quien. Y estas van a ser las preguntas que van a responder del libro. Van a leer por decir un libro y me van a poner cuando lean su libro quién lo escribió, a quién fue escrito, cuándo fue escrito, motivo por el cual lo fue, circunstancias de aquellos para los cuales fue escrito. Bueno, todas esas preguntas que están aquí, se las voy a hacer screenshot. Aquí hice con mi celular. Acá está. Y las voy a poner ahí en la clase para que ustedes, para los que no tienen el libro, ni PDF, ni nada de eso, puedan ver estas preguntas. Serían estas. Y ahí les voy a designar el libro a cada quien. Esas serían las preguntas que van a responder. Entonces, yo voy a apuntar aquí. Bien, voy a empezar desde Génesis y voy a ver la lista que tenemos ahora. Así. Tenemos 24 participantes este día. Probablemente están faltando otros 24, quién sabe, no sabemos, pero. Ok. El pastor Garagati, le voy a dar Génesis. Estoy premiado hoy día. Génesis. Y luego tenemos enseguida al pastor, a la hermana Alejandra Castro. Ale Castro, le voy a dar Éxodo. Amén. No, no me lo tienen que entregar pronto, pueden ser 15 días, pueden ser, pero que no se pase un mes. Éxodo, ¿verdad? Y Éxodo. Tengo al pastor Driver y Edisbe. Los dos quieren hacer un solo libro, como pareja, Separado, pastora. separados. Separado, pastora. Ok, Driver va a ser Sí, pastora. Gracias. Levíticos, Driver, y luego Edisbel, Números, Amén, pastor. y vamos a ver quién más está acá. No me deja ver. Cintia Vélez. Cintia Vélez me va a hacer, ese es un número Deuteronomio. Está bien, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Espérenme, que me dieron el dinero de la semana. Hay que alzarlo. Ok. Buenas noches, Cintia. Voy a verlos. Ok, sigue Deuteronomio. Sigue Josué. ¿Quién sigue? Ana Luisa. Pastora Ana Luisa. Ana Luisa, a usted le va a tocar Josué. Josué. Y jueces tocar. A ver quién sigue aquí. Hermana, es todo el libro, ¿no? Hay que leerlo todo el libro. Sí, lo va a leer. Ujú. Todo el libro. Por eso les digo, tómense, que no se pase un mes. Ok, Débora Alfaro,
le va a tocar Jueces. Jueces y la hermana, no, Dios Mari, le va a tocar a Ruth. Amén. Mi hermosa. Amén, pastora. Ajá, al pastor Elfre, ¿usted también quiere hacer esta tarea? Bueno, pastor Elfre, le vamos a poner primera de Samuel. Ya has premiado. No, y es porque yo sé que algunos de ustedes ya han tomado clases y así diferentes y no tienen, los pastores no tienen que traerme sus tareas porque yo ya sé que algunos de ustedes ya han tenido estas clases. Ok, segunda de Samuel, López. A segunda de Samuel, ¿quién sigue? El pastor Fidencio. Amén. A ver, pastora. Ok, le va a tocar segunda de Samuel. Y tengo acá Ángel y Verónica. ¿Quieren hacer el mismo o cada uno diferente? Amén, pastora. Buenas noches. Buenas noches, mi amada, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, pastora. Bendiciones. Nada más quiero ir a verla a usted, ¿sabía? No se crea a todos, pero también a usted, mi Verónica, mi pastora Verónica. Ok, les va a tocar a Ángel Primera de Reyes y a usted Segunda de Reyes. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ya saben. Primera y Segunda de Crónicas, vamos a ver a quién encontramos acá abajo. Fiorella Miriam Aguilar Pinedo. Primera de Crónicas. Amén, pastora. Muy buenas noches. Muy buenas Bendiciones. bendiciones, hermano. Tengo a Freddy Ocasi. Buenas noches, pastora. Sí, le escucho. Buenas, sí, Buenas- buenas. Le voy a dar Segunda de Crónicas. Amén. Gracias. Ocasi, Segunda Crónicas. Y Esdras le va a tocar a Giselle. No le veo el apellido, pero dice Giselle. Y la hermana Gladys le va a tocar Nehemías. Hay dos Gladys, una es Muñoz y la otra es Mundaca. Pastora Gladys Mundaca, le voy a poner a usted Esdras Nehemías. Ya, amén, pastora. Sí, y a la otra Gladys Muñoz le voy a poner Esther. Esther. Y a Job se lo voy a dar a Gloria Chacón. Amén, pastora. Ok. Y ¿tu hija está en la clase ahorita? Gloria. Amén, pastora. ¿Cómo se llama tu hija? Lucía. Lucía Chacón, ¿verdad? Sí. Lucía Chacón. A ella le voy a dar Salmos. Está muy largo, Ajá. pero yo le puedo ayudar si necesita la ayuda de ella, ¿ok? Ok. O, Gracias. o le daré cantares. Mejor le doy cantares. Ok. Cantares. Ok, ¿a quién quiere agarrar Salmos? Salmos está muy largo. A mí me tocó Salmos cuando yo fui a la escuela bíblica. Es en donde les dije que canté un canto, presenté el libro y canté un canto en hebreo, enseñé el alfabeto en hebreo y le hice las divisiones poéticas que tiene todo el libro, mencioné el capítulo más largo. Está bien bonito. Ok, ¿quién quiere Salmos? ¿Quiénes faltan? Faltan un montón. Pastor Bueno, Alex. Jean Medina. ¿Tendrá Amén. Amén, ¿Quieres, amén. quieres los salmos? Amén.
Ok, ahí está ya. Jean Medina. Salmos. Si necesitan ayuda cualquiera de ustedes, nada más me dicen. Y vamos a ver quién más tengo acá. José Octavio Rodríguez. José Octavio, te voy a dar. Está bien que te dé proverbios, porque yo sé que trabajas mucho también. José Octavio Rodríguez. Le voy a dar los proverbios. ¿Sí está bien, Octavio? A ver, sí, he batallado mucho porque sí he salido muy tarde del trabajo, apenas vengo en camino. Sí, pero sí, sígame, hermano. Bueno, pues no le hace que me lo entregues en un mes, puedes empezar a indagar quién los escribió, cuántos capítulos son, o sea, lo más que puedas de información y Sí, leer está por su... bien. Ándele, pues ya le puse. Tengo Eclesiastés, vamos a ver a quién se lo damos. Tengo alguien aquí, la pastora Marisol. La pastora Marisol me lo voy a encargar tarea porque ella se ocupa mucho. Juan Carlos, Bendiciones, pastora, gracias. de nada. A Juan Carlos le voy a dar Eclesiastés. Juan Carlos Huachaca, Amén, pastora. te voy a dar Eclesiastés. Te va a gustar mucho ese libro, de mucha sabiduría. Y luego tenemos a Isaías. Isaías está largo, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. A la hermana Patricia, Amén, amén. excelente. Excelente con Patricia. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Tengo alguien que dice Redmi Note 8. A esta persona, a esta hermanita, le vamos a dar Jeremías. Redmi Note 8, le vamos a dar Jeremías. ¿Ok? Sandra Nazoa, le vamos a dar Lamentaciones. Si necesitan ayuda, ya saben que pueden contactarme, yo les echo la mano, les ayudo con un copy-paste, ahí se los mando. Nos falta Ezequiel, vamos a ver qué nos falta aquí de estudiantes. Parece que ya son todos. Por lo pronto, si alguien falta, pues ya, aquí le voy a poner mi Biblia que me quedé en Ezequiel. Nos va a faltar Ezequiel, de Ezequiel en delante para abajo. Ok, ya están todos, ¿verdad? No sé Todos. si me iba a poner a mí, pastora. ¿Quién eres tú, mija? Anel. Anel, claro que sí, mi Anel, vamos a ponerte, te voy a dar Ezequiel. Amén, pastora. No se miró ahí tu nombre, por eso no te puse Anel. Anel de Ojinaga. Ok, muy bien. Te faltan hermanos que no entraron de Ojinaga, ni tampoco están ¿Cuál fue el completos. que me puso, pastora? Te puse Ezequiel. Ezequiel. Sí, y de Argentina faltaron hermanas, pastora Marisol. No, no miré más que tengo nada más. Pastora Uní, Ajá, a lo Débora, que sí. pasa, sí, lo que pasa es que tuvimos una reunión con una visita y la reunión terminó muy tarde. No, Por eso está. seguramente hay hermanas que no han podido entrar. Ok, entonces ahorita les asigno ahí en el grupo de las de Argentina, yo les asigno la tarea. Ahorita se las Ok, mando. gracias. Ok, está Débora y está Giselle. Sí, las dos están aquí. Aquí está Ujú. Débora y era Y Giselle. Daniel, creo que también está Daniel Alfaro. Daniel Alfaro. Ujú. No le di Creo que está. Sí, Daniel, también está Daniel y Giselle. Daniel y Daniel, Giselle. si a Giselle sí le asigné, Daniel, ¿te asigné un libro? No, no lo encuentro aquí en mi lista. Bueno, a Daniel, aquí le pongo Daniel Alfaro. A él le vamos a dar el libro de Daniel. Pues que después de Ezequiel sigue Daniel Alfaro, sí, le vamos a dar Daniel. Ahorita como quiera me comunico con el grupo de allá. ¿Quién más falta, pastora? De allá de las hermanas de... Bueno, ahorita les mando.
Ok, ya saben, entonces esto es tarea. Para un mes, hagan su notita, pónganle estrellita, a ver cómo le hacen. Se los voy a estar recordando durante, bueno, una vez por semana, cómo van sus tareas o allá en el WhatsApp. Y ya Pastora, saben, una pregunta. amén. Buenas noches, pastora. Buenas noches. ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo hay que hacerlo? En la tarea, usted va a leer el capítulo, pero su tarea en un cuaderno no me va a escribir todo el libro, ¿verdad? Pero sí me va a contestar, va a decir aquí, Pastor Elfred López. Y luego tarea, asignación del libro de Ezequiel. Y va a poner ahí quién escribió el libro y usted va a contestar, Ezequiel. ¿A quién le fue escrito? Bueno, al pueblo de Israel. ¿Cuándo fue escrito? Porque usualmente, ya sea que te dice ahí el libro mismo en qué años en qué año se escribió, en qué año estaba pasando esto, o algunas Biblias tienen su estudio bíblico como una pequeña nota antes de empezar el primer capítulo y te dice autor, tiempo, el versículo clave, personajes claves. Si no, lo van a tener que hacer Google o Ya. compartirse Entonces ahí en... le mandamos un historial en PDF. Exacto, lo pueden mandar así. Y aquí están las preguntas que son, ya se las mandé en una fotito ahorita de esto mismo. Viene la pregunta, motivo por el cual lo fue, o sea, por cuál fue escrito, circunstancias por las que estaban pasando, qué referencias del libro de la vida del carácter del autor. Por decir, si estamos hablando de Jeremías, bueno, pues que él era un Jeremías era un profeta muy solitario, le estaba hablando al pueblo de Israel, hablando de tal Graba circunstancia. mucho. Ya, lloraba mucho, él no quería decir eso, está muy trillado, pero era cierto. Y así, entonces a lo mejor no pueden llenar todos los requisitos porque no vamos a encontrar información en todos los libros, pero lo más que puedan acerca del libro, información, quizás cuántos capítulos tiene, cuál es el más largo, cuál sería el versículo clave, pero es más que nada para ustedes. Yo me gocé con los salmos, por eso yo amo mucho los salmos, porque fue el que a mí me asignaron cuando yo estuve en la escuela. Ya con el tiempo yo fui leyendo cada libro, o sea, ahorita ya he leído todos los libros y sé de cada libro todo lo que, pues, del historial de cada libro. Entonces esa es la tarea, quería dárselas antes de que se me pasara. Y ya el pastor ya empezó en Éxodo, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a leer ahí en Éxodo. No se me olvide. Pastora, pastora, Sí, una consulta. ajá, Aló, ¿me escucha? sí, Pastora, sí. una consulta. La tarea que ha sido asignada a cada uno, usted va a poner ahorita también a cada uno lo que le tocó, ¿no? Porque a veces, como yo disculpe, porque a veces, como yo recién estoy entrando por la reunión que he tenido, Sí. al final en el grupo lo va a poner, creo, ¿no? Porque a mí me Oh, toca, creo, segunda de Crónicas, creo, ¿no? sí, pastor, aquí lo tengo, Sí, Pastor pastor Freddy, Freddy. segunda de Ujú, Crónicas. ¿Por qué quería ujú. que que pusiera la lista ahí? Para que todos la vieran. Sí, digo, no, a veces me olvido porque como yo tengo reuniones a veces los días martes, a veces los Ah, sí. viernes, pero viernes sí tengo más tiempo, los martes a veces se me cruza, más que todo. Bueno, Ujú. a ver si le Ya. entienden o Sí, ahorita sí, lo sí. más mejorcito porque sí está Da- dame- ok, ya, pero gracias. sí se los recuerdo. Y Ujú. si aquí lo tengo, sí les puedo mandar mensaje privado ahí en el WhatsApp. Y vamos a leer. ¿Alguien más tenía una pregunta? Pastor Elfro, ¿usted tenía pregunta? No. Alejandra, ¿tú tenías pregunta? Ok. Pastora, yo tengo una pregunta. Buenas noches, Dios la bendiga. Buenas Pastora, noches. no entendí muy bien. ¿Es escrito o es vamos a exponerlo, pastora? No, es escrito, Mm, lo mandan por WhatsApp o se lo mandan ahorita el que se encarga de las tareas. Nadie se encarga de las tareas. A ti, tú te encargas de las tareas. Todas las tareas se las van a encargar aquí a los nuevos, ¿verdad? A Cintia, Cintia Vélez. Cintia, habla Cintia para que salga ¿cómo te miras? ¿Cómo se mira este de aquí? Vamos a ver. Cintia, di unas palabras. sí, pastora. Ella, esa es Buenas noches. Cintia. Para los de Argentina y los de Ojinaga, está Cintia, con ella van las tareas, pero las pueden meter aquí en el WhatsApp del Teología, también del Instituto Bíblico, o igual me las mandan a mí. No tengo problema ahorita porque ya me desocupé, ya ve que estaba bien ocupada con la organización de otros asuntos que tenía acá atrás, pero ahorita ya estoy desocupada, tanto se los pueden mandar a Cintia como me lo pueden mandar a mí.
excelente. Amén, Ok, pastora. Bendiciones. gracias, Cintia. Ok, vamos a continuar leyendo. Pero Cintia, si entendiste, ¿verdad? Es leer el libro que te tocó y luego ya quien escribió el libro, así en el cuaderno nada más no vas a apuntar todo el capítulo, pero sí las preguntas a responder. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Motivo por el cual fue escrito? Y las preguntas que vienen en ese PDF, o igual ya les puse el screenshot ahí en la escuela, en el instituto. Sí, pastora, en algo ya estaba haciendo con los niños ya. Justo hace poco hicimos una exposición de los libros del Antiguo Testamento y les tuve que hacer el trabajo de resumirles todito eso. No, pues ya Pero estás bueno, poco. bien practicada. ¿A ti te tocó? ¿Cuál te tocó, Cintia? Deuteronomio, pastora. Deuteronomio. Ok, está fácil. Ok, vamos a continuar aquí en Éxodo. Dice el nombre, Éxodo nos indica el contenido de este libro, la salida de Israel de Egipto, quiere decir salida, ¿eh? Israel vuelve a su tierra prometida. Éxodo contiene la maravillosa e importante historia empezada en Génesis. Todos ya sabemos lo que pasó en Éxodo. Pastora, Mande. pastora, ya lo leyó el pastor, quedamos en Ok. Cristo en Éxodo, más adelante. Cristo, división, Cristo en el Éxodo. Cristo en el Éxodo, ahí Ah, quedó el pastor. excelente, ok. Dice, bueno, Cristo en el Éxodo, toda salvación de Dios es hecha por Jesucristo, por lo tanto es todo este libro de la salvación. Al que le tocó leer el Éxodo, va a ver, o sea, conforme va agarrando revelación, si no es que ya tiene mucha revelación, pero va a encontrar a Cristo en todo, ahí en el Éxodo, en todo el tabernáculo, lo va a encontrar en las tablas de la ley, lo va a encontrar en la salida, en la sangre, en el tindel, o sea, ay, no, no, está maravilloso. Entonces dice el Cordero de la Pascua, Aarón, el Mar Bermejo, el maná, el tabernáculo, se fijan, pues aquí viene todo. Aquí vienen todo donde van a encontrar a Cristo. Dice, no solo el tabernáculo entero, sino también los objetos en él nos hablan de Cristo, la puerta, el altar del holocausto, fuente de metal, mesa de los panes, candelero, altar de perfumes, el arca del conteniendo la ley de Dios, perdón. Y dice el mensaje del Éxodo es doble, habla del dominio del Señor y de la redención. Su dominio se nota en sus palabras, órdenes, mandamientos, juicios, su santidad y también en su bondad y su cuidado en todas las necesidades de su pueblo. Por todo el libro pasa el hilo negro del pecado del pueblo y de personas individuales. Pero Dios en su inmensa gracia presenta un recurso de salvación por la sangre del sustituto y abre a su pueblo pecador el camino a su trono de gracias. Todos los libros de la Biblia pueden ser estudiados de una forma similar, buscando en ellos, por encima de sus datos históricos, profundas enseñanzas morales y espirituales. ¿Saben quién faltó? La hermana Silva, de allá de Costa Rica, y también Esteban, pero Esteban andaba en España. Apenas lo vi ahora en un video que posteó. Está faltando más gente, más gente, pero no vinieron ahora. Ok. Errores a evitar, dice. 2 errores que el director de un grupo de estudio bíblico debe evitar con gran cuidado son, por un lado, darlo como un sermón de predicación monopolizado y por el otro, convertirlo en una clase de seminario, limitándolo a los datos históricos, cronológicos o analíticos, sin especial mención de la enseñanza espiritual. Jamás hay que olvidar que esta tiene primordial importancia en la iglesia tratándose de libros de la Sagrada Escritura cuyas mismas narraciones históricas fueron escritas para nuestra enseñanza y admiración. Primera de Corintios 10:11. Oye, estos eran mis lentes. Dice, pero quedará mejor fijada la verdad en la mente y resultará mucho más interesante y efectiva, sí, en lugar de ser administrada en dosis concentradas de incesante exhortación, va acompañada del estudio histórico y analítico y aún geográfico que permita al estudiante conocer bien la procedencia y motivo de tales enseñanzas que surgen del texto, ora por ejemplo histórico o por simbolismo. Dice, en este último caso hay otros extremos que conviene evitar. Uno es el de forzar la imaginación para encontrar un todo detalle del Antiguo Testamento, eh,
símbolos y figuras de las doctrinas del Nuevo. Hallamos esta tendencia de un modo exagerado en los escritos patrísticos. Orígenes, por ejemplo, ah, veía un símbolo de la cruz hasta en la forma de cortar el cordero pascual. Un simbolismo ingenuo y sin base no resultaría edificante a un público de nuestro siglo. El extremo expuesto es prescindir de toda la aplicación simbólica, en lo que el Antiguo Testamento se convierte en una simple y árida narración histórica con ligeros matices éticos. El predicador moderno que asume tal actitud despreciando todo el simbolismo debería empezar por suprimir del Nuevo Testamento varias epístolas como Romanos, Corintios y Hebreos. Y mejor que todo, debería dejar el ministerio cristiano de su iglesia en manos de alguien que crea en la Biblia desde el principio al fin. ¿Entienden esto, verdad? Es importante que en el péndulo tiene que haber un balance. No te puedes ir al extremo de no creer una cosa, ni al otro extremo de darle todo, o sea, todo el simbolismo, el crédito al simbolismo. Tiene que haber un balance. Entonces, ese balance se nos otorga por medio de la oración, el Espíritu Santo, por medio de la guianza de Dios y la cordura, ¿verdad? La lógica de nuestra mente de usar o cómo de ver las cosas tal cual Dios quiere que las veamos. El Espíritu Santo es perfecto para guiarnos a eso y nos Por guía a todos supuesto, a lo claro. mismo. Sí, y Él a todos nos guía. Yo estoy aquí en Texas viendo las cosas así espiritualmente y dándole la correcta interpretación a la escritura en el simbolismo, y ustedes allá en Perú, en Venezuela, Caracas, donde sea, y el Espíritu Santo nos va a llevar a todos a lo mismo, porque eso es el poder del Espíritu Santo de hacer eso. Yo no tengo temor a enseñarles una cosa y saber que ustedes van a recibir por medio del Espíritu Santo en lo que el Espíritu Santo quiere que todos aprendamos. No es como cuando una enseñanza en el mundo, una filosofía que cada quien va a tomar lo que quiere, que cada quien va a tomar la periferia, como la perspectiva de cómo tomar las cosas, de cómo, pues yo lo agarro de esta manera, yo de esto. No, no, aquí el Espíritu hace la misma obra, así como lo hizo cuando inspiró las Escrituras a todos estos hermanos, ¿verdad? Todos estos personajes bíblicos, sin muchos de ellos que ni se conocieron, no eran de la misma tiempo que vivieron. Por decir, Jeremías no era del tiempo de Job, Moisés no era del tiempo de David, ¿se fijan? Entonces, sin embargo, todo lo que ellos escribieron nos lleva, o sea, el Espíritu Santo nos lleva a lo mismo, todo es cristocéntrico, todo nos lleva a Cristo. Entonces, ese es el poder de la palabra, el poder de Dios, el poder de la inspiración del Espíritu Santo, y no podemos dudar de lo que Dios hace, por decir en esta clase, en cada uno de nosotros. Él va a hacer lo que Él quiere hacer y nos va a llevar a lo mismo, a Cristo. Ya el problema estaría cuando ya hay una rebeldía ya diabólica. Entonces, sí, ya. Me dice mi hija, pues nomás corre lo de la clase. No, no sé qué, no me ha tocado. Entonces, bueno, nos quedamos vamos acá, estudio de la Biblia por capítulos. Tanto más sugestivo que el estudio por libros es el estudio por capítulos, fíjese, ya que de este modo se puede entrar con más detalle en cada asunto, como quiera que estos pueden repetirse en el curso del libro. Debe hacerse énfasis sobre verdades nuevas cuando se repita un mismo asunto. Esta recomendación es especialmente importante para los libros doctrinales, o sea, las epístolas y los libros proféticos del Antiguo Testamento. He aquí una serie de sugestiones de aplicación general y tenemos tres incisos. Dos, cuatro, cinco. Definas el tema del capítulo o asunto principal de que trata en una sola frase. Dice, principales personajes del capítulo, la verdad o doctrina más destacada del capítulo, la mejor lección del capítulo, el mejor versículo del capítulo. Sugiérase uno que uno aprenda de memoria el versículo elegido. Acá diríamos el versículo clave en el estudio histórico, como dijo el pastor Elfre, que vamos a hacer de cada libro. Eso también nos puede ayudar a nosotros. Dice, bueno, el predicador puede terminar haciendo énfasis sobre las principales lecciones del capítulo. Aquí estamos hablando nada más del capítulo. Entonces, porque acá vamos a estar hablando de todo el libro.
Entonces, dice, estas preguntas pueden ser usadas para clases elementales, incluso de niños, para clases entre personas más adelantadas. En conocimientos bíblicos y experiencia espiritual puede usarse la siguiente serie de preguntas o sugestiones. Cítese uno por uno los principios principales hechos del capítulo, las enseñanzas que contiene cada uno de ellos. Inciso B dice, señálese los errores a evitar con referencia a la conducta de personajes que aparecen en el capítulo o amonestaciones que contiene. En el C dice, nótese las cosas dignas de imitación, principales enseñanzas, no de hecho como se señalan en el apartado A, sino por precepto. ¿Cuál de estas enseñanzas puede considerarse interesante? Discusión, yo le subrayé ahí. Preséntese copiados cada uno de los versículos principales por su enseñanza espiritual. Como en la E, donde dice, ¿cuál de estas enseñanzas puede considerarse interesantes en discusión? Cuando yo me encuentro con un capítulo o un versículo que es un punto de conversación, lo aguardo. O sea, le pongo luego mis notitas que las traigo por donde quiera y le pongo ahí. Y yo le pongo punto para empezar una conversación. Como por decir, en aquellos años, siempre me acuerdo del primeritito que fue un punto de conversación con muchas personas. Era donde hablaba de Levita y la concubina, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la descuartizó? O sea, yo no entendía. ¿Por qué la descuartizó? ¿Por qué la echó para afuera? Porque yo tenía una y mil preguntas. Entonces siempre era punto de conversación y en aquellos años pues no, todavía no había tanto comentario, nadie entendía, todos teníamos el mismo dilema. Y yo decía, bueno, un día Dios me va a dar esta revelación, un día voy a entender por qué. Y bueno, pues ahora ya podemos entender por qué, ¿verdad? Pero así te vas a encontrar con muchos puntos, capítulos o versículos que traen a flote que tengas esa conversación con los colegas cristianos. O me gusta mucho, porque yo lo que siempre quiero hacer, más que de la chirinola, del chisme, no. Usted siempre quiere hablar, como dijo Pablo, háblense con himnos, con cantos, hablémonos con palabras. Mi hermana y yo tenemos esta costumbre de siempre hablarnos con versículos, o sea, como si ella tiene esta costumbre de siempre vamos a colgar el teléfono y ella dice, besos bye. Y yo le digo, ósculo santo, ósculo santo, o sea, siempre quiero meter ahí el versículo y ella va a usar otro, luego ya se agarra a decirme un versículo. Si es de noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y luego yo le digo que el ángel de Jehová acampa alrededor de ella. Estamos hablando por los versículos cada uno. Y eso es bien bonito porque es saludable, es sano, es gracioso para Dios. Yo creo que a Dios le agrada que nos hablemos como mucha gente no, a mí me gusta mucho decir, me están platicando algo y yo le pregunto a la hermana, ¿y de dónde le emanó? Y yo dice la hermana, ¿qué es eso? Pues, ¿de dónde le vino aquello? ¿De dónde le emanó? ¿De dónde le surgió aquella cosa? Pero me gusta mucho hablar, yo soy así, yo sé que para muchos es muy anticuado, pero a mí me gusta mucho, a mí se me hace algo bien especial hablar así con esas palabras, aunque para muchos es muy anticuado, para mí no. Yo sí lo uso, yo aunque ya sea viejita, yo creo que voy a seguir hablando así, de donde ¿Qué pastor? Le causa risa. Sí, así me gusta a mí hablar, así con versículos y cosas así. Bueno, pues sigamos pues. Entonces dice, preséntese copiados cada uno de los versículos principales por su enseñanza espiritual. Declárese cuál es la verdad o doctrina que se destaca en el capítulo. Dice, para clases todavía más adelantadas pueden usarse las siguientes sugestiones. Leas el capítulo en 2 o 3 versiones diferentes, Valera, Moderna, Católica, etcétera, y cítese por escrito las principales variantes y declarando cada uno cuál prefiere, teniendo en cuenta no solo la elegancia del lenguaje, sino la verdad doctrinal, según se desprende del conjunto de la Biblia. En el inciso B, búsquense los pasajes paralelos de la referencia y cítese la diferencia entre ellos. Dese la fecha aproximada de los hechos a que se refiere el capítulo. El D. Haga cada alumno un bosquejo o análisis del capítulo, cite cada uno de los textos aptos para un sermón textual y formule sus principales divisiones.
F, señálese las frases o palabras más importantes, puntualice las lecciones más importantes e indíquese de ellas cuál es en el concepto del alumno lo principal. Cítese los lugares o ciudades que se nombran en el capítulo y dese una breve historia de ellos según aparece en otras partes de la Biblia. Dificultades en el capítulo si las encuentra. Esta, como en la H, yo soy muy dada a, si el capítulo menciona la ciudad, siempre quiero saber qué significa esa ciudad. Por decir Belén, la casa de pan, ¿verdad? No tengo a la mente, pues apenas estoy leyendo esto, ni hice un apunte ni nada, pero hay muchas ciudades que tienen un significado. O sea, a mí me gusta mucho que cuando yo hago mi bosquejo, eh, porque en veces en esa palabra te ayuda a desarrollar mejor el bosquejo, los puntos que vas a dar, porque en esa palabra de ese lugar te está diciendo exactamente lo que quieres expresar y a veces ni siquiera sabemos lo que quiere decir, pero no nos cuesta nada hacer Google de volada, Google como decimos en español, ¿verdad? Pero no nos cuesta nada hacer Google la palabra y el significado de esta palabra y te va a decir lo que significa. Entonces te va a ayudar también a eso y los nombres igual. Y también me gusta checar, yo checo para todas las geografías, pues dónde era esto. O sea, ya ve que en la Biblia hay muchos lugares que se mencionan y yo siempre quiero saber dónde es eso ahora. Y ahora te dice, bueno, es Turquía, es Irán, es, es Europa, es África, así diferentes lugares, pero siempre quiero saber exactamente en el mapa dónde estaban las 7 iglesias, toda el Asia Menor, dónde estaban situadas. Y me gusta saber la geografía también de esto. De hecho, soy así hasta en lo regular, en lo normal. Como una vez yo me pasé de Midland, pasé Odessa y debí haber volteado en el 118 para venir para Fort Stockton. Y tenía un amigo que era Highway Patrol y le hablé y luego, pero como voy observando, pero la verdad es que por venir platicando yo ya no miré la exit, la salida. Entonces me pregunta el Highway Patrol que era amigo, pues aquí, pues éramos mi hermana y yo, pues ¿dónde mero? ¿Qué lees? Le digo, pues acabo de pasar una indicación de una señalamiento de una milla que dice 2:38. Ah, dijo, te faltan 15 minutos para llegar a Pecos. Ahí en Pecos te bajas y ya te vas derecho a Fort Stockton. Pero hasta para eso me gusta. Y me perdí, no que me perdí, sino que me pasé y ya dije, ¿dónde estoy? Ya nomás no encuentro la salida de Monegés, porque iba platicando. Eso sí, me distraigo y yo sigo manejando. Ya le he dado el tour a Texas por muchas veces. Pero sí, Pastora, mande. pastora, escúcheme, eso que te dijo allí sobre lo que le gusta investigar sobre los nombres de las ciudades, en el bosquejo que yo preparé, me llamó mucho la atención sobre eso que te está diciendo ahorita de la ciudad. Hay una ciudad, como yo iba a hacer el bosquejo mío es sobre Sansón y Dalila, ahí hablan de Sorek, un valle que se llama Sorek y tiene que ver mucho con Sansón y Dalila, con Sansón más que todo. Ah, Eso nada más. qué interesante, ¿verdad? Entonces a nosotros se nos expande el conocimiento, pero no solamente eso, se nos expande el panorama para nosotros desarrollar el tema que Amén, queremos. pastora. Aquí tiene ahí geografía bíblica, ¿y qué más era? ¿Otra vez hable? Se Acá pone, tengo dos materiales, geografía bíblica y nombres bíblicos, su significado. Muy oh, bueno. oh, Sí, les paso la voz y deseo. no tengo esos libros, pero los hago Google de volada. Bien, Ok. maestro, es maestro el hermano. Todos los que tienen esa, Que lo publique, pastora, por favor, que nos comparta. sí, tome el screenshot, le toma foto y nos lo comparta ahí para. Publique. Mándalo por PDF. Sí, Pastor Garagati. Ya, se lo voy a mandar en el Por ahí. instituto para que lo puedan Mándelo ver. por el grupo. Ya, está bien, muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a darle la vuelta al capítulo 11. Dice el uso de las ilustraciones. Ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a dar aquí rapidito. Las imágenes son para el discurso, lo que las ventanas para una casa hacen entrar la luz
de argumento en las mentes más obtusas, a quien las ideas abstractas resultan pesadas y a veces incomprensibles. Entonces dice el ejemplo de Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones. ¿Qué hacía Jesús? Parábolas, historias. Si alguien es maestro de las ilustraciones de anécdotas o parábolas, era Jesús. Dice el ejemplo de Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. Hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustración de su sermón. Pero aun cuando las ilustraciones son de tan grande utilidad, no se debe de abusar de su uso. Hay sermones que resultan enflaquecidos por un exceso de metáforas o anécdotas. Dicho uso excesivo puede hacer que la gente preste demasiada atención a las anécdotas y olvide los argumentos y exhortaciones del sermón. Debemos recordar que nuestro objeto no es entender o divertir a las personas, sino hacerles sentir las verdades espirituales, volver el espíritu de nuestros oyentes del objeto principal del sermón para fijarlo en imágenes complacientes puede resultar perjudicial. Las anécdotas han de ser usadas únicamente en los lugares apropiados y deben ser ellas mismas adecuadas ilustración del argumento que se viene exponiendo. Pues acá me paso abajo. Anécdotas humorísticas. No está proscrito el uso de anécdotas humorísticas, al contrario, estas son las más gratas y mejor recordadas, pero debe tenerse sumo cuidado en que no traspasen el límite del humor. ¿Se fija? Porque entonces ya se va a desviar el sermón. Como siempre les digo, uso la palabra otra vez péndulo. No puedes exagerar en aquello, ni puedes, si tienes el permiso de usarlos, pero tampoco que pierda el hilo de lo que estás hablando, porque como ya viste que se rieron, que están contentos, que los hiciste que despertaran y seguir con lo mismo y lo mismo, entonces ya vas a desviar el mensaje que Dios quiere que lleves. Entonces hay que ser precavidos y saber usarlos. Dice que no sean chabacanas o triviales. No sé qué es eso. El púlpito es un lugar sagrado y los oyentes que acuden a escuchar la palabra de Dios esperan recibir pensamientos dignos, subrayen la palabra pensamientos dignos y de acuerdo con el propósito a que está destinado. Ya me ha tocado a mí, allá en El Paso, Texas, escuchar a un predicador y era una dominical, éramos puros hispanos y me causó tanto, voy a usar la palabra, me indigné, porque por eso me acordé, me indigné porque él usó una palabra tan, o sea, era una palabra corriente, era una palabra que él no debió haber usado, era una palabra sexual, no, no, o sea, no, y yo, me quedé viendo a mi esposo y me dio tanta pena ajena porque lo dijo, pero me dio pena porque yo, pues, era mujer y era una palabra femenina y ahí había más hermanas y a ninguna nos causó gracia que él hubiera usado y pidió disculpas, pero ya era muy tarde. Ya no quise volver a esa iglesia, a esa dominical. Pues nada más esa vez habíamos visitado, pero si se hubiera tratado otra oportunidad de volver, no, no, estaba muy jovencita. Se me hace que yo tenía como unos 18, 19 años y yo ya no quise, no sé, me ofendí. Entonces, te fijan, hay que ser aunque sean de confianza, eran todos de confianza, nomás nosotros estábamos visitando y pues nos prestamos, luego llegamos, y como era una iglesia súper grande de la Salvation Army, nos invitaron al café y la dona y todo, y bromeamos un ratito en el lobby y todo, pues ya nos indicaron dónde era la dominical para hispanos, y pues como fue demasiada confianza, o sea, no, ni entre mi esposo ni yo nos hablamos de esa manera, ¿sabe? Como por mucha confianza que tengamos, somos muy conservadores y no, entonces, entonces tenemos que ser precavidos. Yo no quiero que nunca cuando yo predique hacerle eso a alguna hermana, o imagínese con los hermanos, o que ni un pastor tampoco haga eso. En esta escuela yo enseño que hablen con dignidad, que hablen con respeto, que se presenten también en sus vestiduras con respeto, como de repente aquí, no sé si se acuerdan que de repente un día alguien salió por ahí sin camiseta. Pastor, alguien está sin camiseta. No me acuerdo quién era, de dónde era, no sé si está en la clase o no, pero tengamos esa disposición de presentarnos. Muchos no se enseñan sus caras, no sé por qué deberían, pero lo mínimo es traer
Así, mira, nomás de mirar la cara, un poquito de lo que está atrás, la cocina, la sala, y tener su camisetita digna, decente, playera, no tiene que ser corbata ni saco, si quieren ponerse las cosas de ustedes, pero yo no le tengo que estar enseñando mi cuerpo a nadie que no sea mi esposo, y todavía sí, todavía sí me guardo. Entonces, ¿por qué otra gente tiene que ver sus intimidades? ¿Sabe cómo? Respeto, son tips que les estoy dando también allá. De repente, ustedes como pastores, los que tienen el llamado y los que ya están funcionando en su pastorado, pues enseñarles. Como acá luego de repente se presentó una hermana que iba a dirigir y la hermana se le miraba todo hasta acá hasta abajo, like, válgame el Señor, pastor, es un show aquí. Entonces, el pastor no le dijo nada, pero Dios me dio esta palabrita. Y yo le llamé a la hermanita y le dije, hermana, así le dije, fíjese, pero Dios me da la gracia, es que Señor, no sé cómo le hace, Dios te permite hacer y decir cosas ante gente que jamás le permiten a nadie decir. Entonces yo me acerco a la hermana así recia y de carácter, y yo dije, Dios me va a tener que dar gracia para hacer esto. Entonces yo la toco aquí y lo le digo, hermanita, esto es nada más para su esposo. Y le di un segurito y sí se lo puso. Fue todo lo que hice. Dios me dio esa gracia. Ella me lo permitió. Es más, me dejó que se lo pusiera. Dijo, póngamelo pues, hermana. Pero ella como que ella tenía costumbre de usar las blusas así hasta abajo. Entonces, tenemos que enseñarles, o sea, enseñarles con esa amabilidad, con ese amor. Es por su bien y por el bien de los hermanos y por el bien de que no haya tentaciones por ahí. Ok. Ahora sí vamos a seguir. Le dice, cómo referir anécdotas. Lo más esencial en las anécdotas es el modo en que son contadas. Una anécdota excelente puede producir muy poca impresión a los oyentes si es contada con indiferencia. El buen narrador de anécdotas debe mostrarse el mismo interesado en lo que cuenta y mantener el interés del auditorio contando los incidentes de la anécdota por orden sin adelantarse a revelar el final del caso para que se mantenga latente el espíritu de sorpresa. Adelantar un solo detalle de una anécdota puede estropear completamente, pues la gente ya no escucha con interés cuando conoce el desenlace. Tienen que ceñir, se tienen que guardar de no dar el final. Vayan gradualmente, como lo hemos dicho antes, tenemos que hacerlo gradualmente y empezar, ir subiendo, ir aumentando aquella unción, ¿verdad? El sentir de que sigue, mantenerlos ahí, que sigue, thriller, como dicen acá. Dice, evítese, por lo tanto, el anunciar desde el principio el final de la historia. Y muchos son tentados a decirles el final y pues ya no tiene chiste. Dice, hay una anécdota muy ilustrativa acerca de la fe. Se trata de un niño que es invitado a lanzarse en los brazos de su padre desde el balcón de una casa que está ardiendo. El niño azorado no distingue al padre en la oscuridad de la estrecha calle, pero el padre puede ver al niño a la luz de las llamas que salen de las ventanas altas del edificio y por fin este se decide a dar un salto en el espacio vacío, confiando en la palabra del padre para encontrarse pronto a salvo en los fuertes brazos de este. Al explicar esta anécdota hay que hacer vibrante el caso, poniendo algunas pinceladas que hagan a los oyentes ver en su imaginación la casa ardiendo y el angustioso movimiento del vecindario. Es indispensable asimismo referir en forma de diálogo la conversación que tendría lugar entre el padre e hijo. Por decir, hijo, yo sé que no me ves, yo sé que no me ves y está la nube de fuego ahí, pero mira, si tú saltas aquí derecho, solamente ahí en medio de la ventana, brinca, yo te voy a cachar, ten fe. Entonces ya lo puedes hacer así y entonces ya se hace como más interesante. Él lo dice, es indispensable a sí mismo referir en forma de diálogo la conversación del niño. Dice, el niño cayó sano y salvo en los brazos de este último. Evítese absolutamente decir, lo que estoy diciendo acerca de la fe tiene mucho parecido con el caso de un niño que fue salvado por su padre, el cual le invitaba a lanzarse a sus brazos desde el balcón de una casa que estaba ardiendo. Este modo indiferente de explicar la anécdota no da una impresión viva del caso y suprime totalmente el elemento de sorpresa al anunciar desde el principio que el niño pues fue salvado por su padre.
Procúrese que la gente no sepa si el niño fue salvado o pereció entre las llamas hasta que oigan el final. ¿Se fijan? Sin embargo, la anécdota no debe ser contada con tantos detalles hasta el punto de convertirla en una larga historia que haga olvidar a los oyentes la parte argumentativa del sermón, que se trata de la fe. Ese es nada más un pequeño anécdota. Dice, dense solamente aquellos detalles que puedan aumentar el interés de la narración y ninguno más. Dice, ¿cómo introducir los anécdotas? Parece de poco interés y sin embargo es muy importante en la forma de empezar a referir la anécdota. Hay predicadores que tienen siempre una misma forma. Recuerdo haber leído y siempre van a usar esa misma manera de introducirse. Y a la gente no les interesa si el predicador ha leído la anécdota o la ha oído contar. Y todavía es peor cuando el predicador dice, recuerdo haber leído en un libro. Pues es todavía menos importante para el público si lo ha leído en un libro o en una revista. Mire, cuando se trata de anécdotas, ¿saben quién es muy bueno? Y me encanta el Dante Gebel. Sí, siempre tiene muy buenas anécdotas de su infancia, de algún amigo, de algún colega, de algún pastor. Si están buscando anécdotas, pueden buscar a Dante Gebel, denle con él, está saturado de anécdotas. Dice, evítese cuidadosamente en los sermones estas frases ociosas y el sermón resultará más corto e interesante. Es mucho mejor empezar diciendo, en cierta ocasión ocurrió tal o cual cosa, o bien existía en el país tal o cual o tal o cual. Este detalle no es ocioso, pues a la gente le gusta que le cuenten historias verdaderas y a la referencia de donde tuvo lugar el incidente, cuando es posible darla, aumenta el interés del caso. Y dice, anécdotas personales. En mayor medida se acrecienta el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido por él mismo. Los grandes predicadores tienen generalmente un arsenal de incidentes de su vida que usan como ilustraciones. ¿Por qué me parece que yo ya di esta clase, pastor? En esta clase fue donde les enseñé que tenía una cajita esta, ¿se acuerdan? O la di o era la otra y yo nada más estoy acá como el déjà vu. ¿Se acuerdan de esta cajita? ¿Quién se acuerda de esta? Alguien que me diga. O la di en la otra clase, pues. Esto es lo que yo hago. Yo cuando tengo una anécdota así bien suave, lo apunto. ¿Se acuerda, Dios Mari? Y apunto mis anécdotas aquí. ¿Alguien se acuerda? Sí, pastora, sí, usted lo Ok. dijo una cosa. Sí, pastora, sí lo hermana. comentó. Ok, bueno. Para los nuevos le voy a volver a decir, aunque sea rapidito. Entonces, para los de Ojinaga y los de Argentina, que tenemos como 10 y 10 de cada lugar, o bueno, no, a lo mejor no 10, son como unas, ay, no sé cuántos son los de Ojinaga, pues yo me hice un grupito como de 9 y luego acá de las de Argentina otras como unas 10. Bueno, pues como aquí lo que hago yo es que cuando me gusta mucho una anécdota, la apunto. Y por decir si es una anécdota de gracia, si es una anécdota de fe, de pecado, del amor, pues la tengo en divisiones y las pongo aquí. Y una de las anécdotas que puse aquí fue, o sea, era una interesante. ¿Se acuerdan aquella de Romeo Astudillo? Nomás le tengo los nombres. Por- eh, Aquí le puse el indio que traía una carta, un papel del gobierno. Ah, ¿se acuerdan de esa? Del indio que traía la carta que había peleado con George Washington. Me hubiera gustado mucho porque él andaba sufriendo por todos lados y él traía una cartita aquí. Llegó a una casa en los 500 años o 300 años y llegó a una casa aquí en Estados Unidos. Este indio le había ayudado a George Washington a pelear para la, esta independencia, para el pelear por la independencia. Entonces él traía una bolsita y en la bolsita traía un papelito y llegó a una casa a pedir comida. Era un indio, era un indígena de aquí de Native American. Entonces el americano le dice, sí, pásale, porque pide comida. Le digo, siéntate a la mesa. ¿Y qué traes en esa bolsita? Entonces el indio le pasa el papelito, le dice, pues traigo un papel que me dieron. Y lo lee el americano, y el papelito decía, este hombre, Jerónimo, no sé cómo se llamaba el indio, peleó en la guerra de independencia y peleó al lado del presidente George Washington. So, él merece el que le den comida, que le den territorio, que le den dinero, o sea, que todo lo que él pida se lo concedan. Entonces, fíjese,
traía el papelito ahí, nomás por ignorancia, por no saber leer y por no haberle dicho nunca a nadie, pues, ¿qué dice el papelito que me dieron en la guerra, que me dio George Washington? Entonces, así nosotros perdemos de muchas promesas porque no conocemos las promesas, porque nunca leemos la escritura. Yo guardé esa anécdota ahí y eso es lo que hago yo, pero cada quien lo anota en su celular, en su mente, o solamente lo consigues el mismo día que estás haciendo el bosquejo. Pero eso me acordé de eso, que eso es lo que les había dicho en una clase, no sé en cuál clase, la de hermenéutica, yo creo, o esta misma, ¿no? Bueno. Dice, distribución de las anécdotas deben ser bien distribuidas. Es magnífico el sermón que puede tener una anécdota para ilustrar cada uno de sus puntos principales. Ustedes pueden usarlas donde ustedes quieran. Pueden usarla en alguna división, subdivisión o al final, por decir en su conclusión. A mí me gusta mucho usarla solamente en mi introducción. Esta soy yo. Lo pueden ver en todos mis mensajes. Si 1000 mensajes tengo, siempre nada más van a ver una anécdota. Es muy raro que yo meta una anécdota secular que no tiene que ver con la escritura en mi mensaje. En mi mensaje, por lo general, división, subdivisión, todo el desarrollo, todo va a ser pura Biblia. Y le voy a traer la historia de fulano, sultano, mangano, siempre, porque me gusta saturar el mensaje de palabra y que esté relacionada con el tema que traigo. Esta soy yo. Ya cada quien va a desarrollar conforme va desarrollando su mensaje, cada quien lo va a hacer y le va a funcionar de esa manera. Mi consejo y el estudio es siempre metan palabra, porque es lo único que la gente se va a ir a su casa y si tiene el sermón su orden, que está relacionado, tiene su tema, oh, el tema era la fe, y lo desarrolló en estos 3 puntos, para quién, cómo, cuándo, dónde, por qué beneficios, así. Entonces la gente se va a acordar de ese mensaje. Y si usted lo hace con alguna anécdota súper suave, así como un milagro, a lo mejor de fe o así, entonces la gente se va a acordar de ese. Siempre, y yo soy de las que siempre les digo, como en mi iglesia, yo misma reparto los cuadernitos, los libritos, esos chiquitos que uso, como este. Me gusta mucho regalar así libritos así pequeñitos como este, o más pequeñitos que ese que les he enseñado. No tengo ahorita en la mano, lo tengo allá en la cocina. Es donde anoto así lo que me voy a llevar para Jamaica, así. Bueno, entonces yo siempre les regalo y tengo siempre en la iglesia plumas, lápices y todo lo que más pueda tener, porque quiero que apunten, que sean como los bereanos, que verifiquen lo que se les está dando y que se hagan ese hábito de siempre estar apuntando y que apunten lo que se les está enseñando, pues. Entonces dice, ¿pueden usarse 2 anécdotas para ilustrar un mismo pensamiento? Dice, sí, pero de ningún modo deben ser contadas una tras de otra. El poder del Evangelio para transformar las almas puede ser bien ilustrado por la antes referida anécdota del salvaje y su perro, y también por algún caso de conversión, por ejemplo, el, el del borracho de nacimiento, quien después de convertido, vendiendo periódicos en una taberna, fue invitado por sus antiguos compañeros y al negarse a beber, le arrojaron la cerveza en la cara diciendo, si no por dentro, por fuera. El hombre, remangando su brazo, les mostró sus fuertes músculos y dijo que en otro tiempo habría empezado una pelea, pero ahora no hacía sino perdonarles, y así se limitaba a enjuagarse la cara, encomendándoles a la gracia y misericordia del Señor. Sí, como 2 anécdotas a mí se me harían a little too much, un poquito mucho en un mensaje. Como les digo, usen una anécdota, ya sea entre su desarrollo o al final o arriba, saben, en la introducción o en la conclusión o su cierre, pero ya 2 se me hace mucho porque hay mucha palabra, o sea, no, y es raro que yo use algo en mi introducción que no sea bíblico, porque por lo general yo entro con de lo que se va a tratar el tema. Vamos a decir, voy a hablar de David, hablo un poquito de David, voy a hablar de Sansón, un poquito de Sansón. Esa va a ser mi introducción, dar un pequeño historial del personaje o del lugar geográfico. ¿Se fijan? Entonces no tenemos por qué usar otras cosas, pero igual sí nos es permitido porque Jesucristo lo hizo, o sea, con las parábolas y estas enseñanzas, como de repente él no decía en parábola, nomás decía, había una vez un hombre, se fijan, como hablando del rico y Lázaro. Entonces, es permitido, no.
pero de perdida, pues lo dijo Jesús, o ya se convierte en palabra. Y dice, si contamos la segunda anécdota inmediatamente después de la primera, mientras aún se conserva el sentimiento de hilaridad, o sea, van hilando, ¿verdad? En el auditorio se perdería totalmente el sentido de la importancia de esta segunda. Pero si después de contar la primera decimos, tenía razón el pobre salvaje, pues ciertamente Dios es todopoderoso para transformar las almas, haciendo de los leones corderos, pues como dice el apóstol, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, etcétera. Entonces vamos hasta abajo, dice, ¿cómo archivar anécdotas? Pues como estamos en esta clase, esto fue lo que hice, archivar anécdotas. Quizás este libro como que trae una repetición acá atrás, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de archivar anécdotas. Yo creo que viene mero atrás, porque aquí vamos en este capítulo. Entonces ya les expliqué cómo archivar anécdotas, disponer de anécdotas ilustrativas y adecuadas es necesario tenerlas archivadas de antemano. El que guste, como dije, en su cerebro, dice aquí, quien posea una privilegiada memoria o en un índice. Este sería mi índice. ¿Saben cómo? Cada quien las archiva como guste. Las clasificamos, así como les dije yo, ¿verdad? Por decir todo lo que se trate de la fe, o bueno, aquí dice ilustraciones que son acerca de Cristo, pecador, salvación, beneficios del cristiano, frutos del cristianismo, oración, Biblia, ateísmo, romanismo, etcétera. Ok, pasamos a lo siguiente, porque esto está... Estamos en la hora. Sí, pastora. Estamos en la hora, pastora. Oh, ya son las 10. Ok, ok, ok. Entonces nos vamos aquí en el capítulo 12. Me va a poner Perú. Y hoy es día 30, 9:30 del 25. Voy a poner una hojita amarilla. Pastor, podemos cerrar con Amén. oración. Ven, gracias, Pastora, pastor.